Vamos a proseguir con los temas de historia. En la clase anterior nosotros habíamos hecho poblamiento americano. Ya el hombre había pasado a América, ahora vamos a ver en la segunda fase que el hombre se instala ya netamente en el Perú, lo que hoy es el Perú. Pero para ello el hombre ha tenido que pasar por dos etapas primeras y luego que continuará en otras etapas más. Vamos a hacer la primera parte, donde nosotros vamos a observar que el hombre en estos periodos estuvo separado en lítico, piedra, en dos momentos: cazadores diferenciados y cazadores especializados. Vamos al primero. Normalmente en fechas, nada todavía está dicho. Se supone que la glaciación de Wisconsin, que fue, como dijimos, hace 20.000 años, nos dejó a nosotros que desde allí posiblemente el hombre atravesó el istmo de Bering y que poco a poco fue bajando. Pero existen otras fuentes que todo empezó recién a los 10.000 años. Nada está dicho. Vamos nosotros a proseguir utilizando las fuentes en la cual han sido ubicados muchos restos, no solamente fechados con técnicas muy científicas en la actualidad, sino muchas veces, como ustedes sabrán, instrumentos muy antiguos van a arrojar la cantidad de miles de años que tiene la Tierra. No va a poder fecharse. Instrumentos petrificados, no queda ningún componente óseo. Entonces, va a ser muy complicado y difícil fechar, y es por eso que lo que se hacen son hipótesis que se acercan a lo que posiblemente en ese momento ha ocurrido. Diferenciados de 18.000 a.C., AC, 7.000 a.C., AC, van a encontrar ustedes en algunos libros ANE, antes de nuestra era, o DNE, después de nuestra era. También van a encontrar jóvenes AP, antes del presente, y DP, después del presente. Todo haciendo alusión al nacimiento de Cristo. Desde el momento en que aparece la Escritura, 4.000 años o 5.000 años antes de Cristo, y de ahí empieza a aparecer desde esta etapa para atrás la escritura de la Mesopotamia, ¿no? Y ya sabemos esto en clase de Historia Universal. Como primer punto, los cazadores diferenciados, les he colocado acá que hubo un paso del Pleistoceno al Holoceno. Esta es la última etapa en la cual nosotros hoy estamos viviendo. Por supuesto que les pongo estas etapas, ¿por qué? Porque estamos hablando de 18.000 años atrás, muchos miles de años, en el cual la Tierra, la misma geografía, no está estática. Han existido una serie de cambios por acciones climatológicas, por acciones de los vientos, por acción del mar. Lo que en geografía normalmente se estudia, acciones pues que en el medio ambiente va a modificar el territorio terrestre, ya sea externo o ya sea desde la parte interna de la Tierra. Como ustedes sabrán, en la parte interna de la Tierra todos los sismos hacen que haya resquebrajamientos, levantamientos y muchos cambios que ustedes en estos últimos años habrán podido ver, como es el caso pues acá en el Perú, por ejemplo, el sismo al sur de Ica, como es el caso a nivel mundial Asia, en el Japón, que hubo un tsunami y ustedes han visto que el mar ingresó muchos metros hacia lo que es la parte terrestre y causó muchos daños, modificó ya el territorio, ¿eh? Acordémonos, todo eso modifica el territorio, porque si en ese momento hubo suelo cultivable, el agua marina, a momento de regresar
ha jalado todo ese suelo cultivable y ha dejado pues un suelo que no es en realidad fértil, ¿no? O sea, pues, es un cambio, un ejemplo de un cambio, ¿no? Y hay otros más ejemplos, ¿no? de cambios que han sucedido durante muchos, miles de años, como se ve acá. Por eso les pongo acá paisaje diferenciado en la costa. Dicen que esta costa era una costa diferente a la nuestra porque existía más vegetación. Muchas de las vegetaciones han perdido en el transcurso de los pasos de los años y los vegetales que antes había en ese tiempo hoy no los tenemos. La sierra con más nevados, jóvenes. Miren, hoy en la actualidad existe un recogimiento por acción ya del hombre, por esto de la contaminación con clorofluorocarbonos que está existiendo, arrojo de gases, está recogiendo los hielos, pero también la Tierra, acordémonos que hay glaciaciones y desglaciaciones a nivel de todo este tiempo que tiene la Tierra, y nos toca ya estar en desglaciación, pero hoy la estamos acelerando nosotros. Pero en este tiempo existían más nevados. Quiere decir que muchas veces los nevados estaban muy cercanos a la costa. Sí, muy cercanos, no tan cerca al mar, por supuesto, pero muy cercanos, a diferencia que hoy tienes que recorrer un promedio de una altitud de 4.480 que tiene el nevado de Ticlo, por ejemplo, yéndonos por el río Rima, que es donde llegamos al punto más alto que se le conoce, de vía, de paso de trenes en esta zona. Claro que hay zonas más altas, ¿no? Habrán en otros lugares de acá del Perú, como Cerro de Pasco. Habitó en cavernas, era cavernícola. Una caverna es un orificio en una montaña que por el paso de mucho tiempo la roca se ha ido degradando y se formó una caverna. Unas bien profundas, otras no tan profundas, pero les servía como lugar de vivienda. Nómadas se iban de un lugar a otro, trashumantes, iban de un lugar a otro, iban consumiendo lo que encontraban en el camino, ya sea en vegetales, en frutos o también en animales. Se piensa que de repente en esas épocas, en esta zona marina, estaba poblada de muchos lobos y ellos sabían en qué tiempo las lobas parían y los pequeños eran capturados por ellos, por ejemplo, ¿no? Uno de esos. Pasaba ese tiempo de consumo de estas especies, se dirigían a otro lugar donde va a haber otro producto vegetal o de frutas, y así iban subiendo, pasando los meses, iban regresando. Ese era el transcurso del nomadismo que daba. Pasamos a los cazadores ya especializados. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Ya se especializaron en 8.000 a.C., 7.000 a.C. Periodo ya netamente holoceno. Clima ya varía, ya el clima cambió. Ya estamos hablando de un paso de años en el cual se nota que dice que es más cálido el clima. Cacería selectiva. Camélidos, que nosotros conocemos hoy en la actualidad como auquénidos, llama, la alpaca, que son los dos únicos que se han logrado hacer que el hombre pues los tenga como parte de rebaños, los ha criado por mucho tiempo, y dos, que es el guanaco y la vicuña, que nunca los pudo domesticar, ¿no? Dos domesticables y dos no domesticables. Vizcachas, los cuyes silvestres y otros más, ¿no? Muchos más acá, animales de esas épocas. Aplicaron una técnica que hasta ahora se utiliza en la zona andina, que es la técnica del Chaco, que quiere decir que todos los hombres van a rodear una gran extensión territorial y van a comenzar pues a juntar a los animales. Y miren ahí por qué es selectiva, porque ellos ya comienzan a ver y a saber y a entender, jóvenes, que las hembras no deberían ser matadas para su consumo, capturadas y dadas muerte para su consumo, sino a los machos, con la finalidad de que no se acabe este animalito. Entonces, esa técnica selectiva
conocida como el Chaco, recuerden, ¿ya? Mejor acabado en las puntas líticas. Claro está, en un primer momento las puntas han sido de un acabado brusco, el golpe que le han dado con una piedra y otra, es el golpe de percusión, vamos a decir así, le han dado hasta sacarle filo. No buscaban de repente una piedra que sea dura. Ustedes saben que las piedras también se clasifican, ¿no? Las piedras ígneas y metamórficas. Por supuesto que estas dos, que son las más duras, porque las sedimentarias, como su mismo nombre lo dice, sedimento arenoso, que no es tan duro, poroso. En cambio, la ígnea, al darle un golpe y otro golpe al otro costado, se hace una parte filosa. Y esa parte filosa es utilizada para poder desollar un animal, o de repente colocarlo en un palo y hacer una lanza, pero no era tan efectiva como cuando ya comienza a mejorar su acabado. ¿Qué cosa quiere decir mejorar su acabado? Que va a buscar rocas más duras, ya va a buscar la roca metamórfica, va a buscar la roca en el cual, por haber pasado un proceso de calentamiento y presión del subsuelo, lo ha encontrado a flote y esta roca pues es dura, muy dura. Y al ser trabajada y al ser adelgazada, lo más posible, no se va a romper. Colocada en una punta de lanza y va a ser más mortal para el animal. O sea, por ese lado se le conoce como que va a tener un mejor acabado. Y no solamente es cuestión de la punta, jóvenes, escúchenme. Para poder asegurar bien el palo, ha tenido que tener una forma para que esta punta que está acá, imaginémonos, no escape. Porque estamos hablando de que van a amarrar con cuero de animal, pero si esta punta tiene pues una terminación recta, va a caer. Pero ya comienzan ellos a especializarle, a hacerle ranuras, a hacerle unas hendiduras, a colocarles una especie de agarres, desgastar la roca y un agarre para que así de esta manera, al momento de darle vuelta, esta punta no salga, no ceda. Yo les he graficado acá un cuadro en el cual conozcamos ya un cuadro de doble entrada, un cuadro que nos va a servir para que nosotros podamos hacer una muy buena explicación. Pero ante todo, la historia no es estática, la historia constantemente está teniendo cambios, como por ejemplo el último hallazgo de Caral acá en el Perú. Y estamos hablando de contemporáneo con la Mesopotamia, y estamos hablando de que lo tenemos acá al norte de Lima, Supe. Y jóvenes, ya nos estamos hablando y tenemos que colocar ya con el tiempo dentro de este cuadro para dar a entender de que estos hombres ya estuvieron presentes y haciendo cultura. Es la primera, conocida como la primera gran cultura a nivel América. Les he hecho un cuadro de cuadros diferenciados, de cazadores diferenciados y indiferenciados y diferenciados. Jóvenes, acá hay una cosa. Yo quisiera que ustedes al momento de que lean los libros, existe casi siempre que los que han hecho los libros, los historiadores, diferentes editoriales, y por supuesto con connotados historiadores, han puesto algunos que se han manejado casi siempre, ¿no? Yo siempre he escuchado Pachito Lapay, ¿no? Siempre decían así, para poder acordarme de eso. Paca y Casa, Chivateros, Pachi, Toquepala, Lauricocha, Paiján, ¿no? Pachito Lapay, así le ponían. Acá, por ejemplo, está al revés, Pachito Lapay. Pero poco a poco, yo creo que acá no es todo, porque hay más, han aumentado. Huanta, Ayacucho, Huanta, Puente, Escomarca, Pampa Canario. En un cuadro vamos a poner en forma adicional, como parte 2, vamos a poner pues a Caral hasta llegar a Cotox. Pero vamos a hacer la explicación y resumen de estos hombres que vemos acá. Jóvenes, muchos de repente van a encontrar en los libros a Paca y Casa y en otros casos no lo van a encontrar. Les explico por qué no y por qué sí. ¿Por qué sí?
Porque en un primer momento, este descubridor, Richard McNeill, que se repite acá, que ha sido casualmente quien se centró en lo que es el departamento, hoy región de Ayacucho, estudió Pacaicasa, Ayacucho, Huanta, Puente, el que fue bastante muy cuestionado este primero. Por eso acá ponemos como signo de interrogación, ¿no? Dicen primer poblador, 18.000. Pero si en algunos libros dice 10.000, profesor, ¿no? Y claro, yo también he leído los 10.000 de ahí parte. Pero ¿qué pasa con este poblador? No se ha encontrado resto humano, jóvenes. No se ha encontrado resto humano. Ustedes pueden ver, se han encontrado puntas de lanza. Pero ¿qué ha pasado? Hasta acá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha arrojado esa cantidad de años? Por ahí, dentro de lo que es la parte del estudio, hace un momento le dije que hay una serie de técnicas. El hombre busca, el estudioso busca, el arqueólogo busca restos que posiblemente sirvió para matar a cual animal, y ese resto quedó y se puede fechar. O también de repente que la técnica de la estratigrafía, que es ver en qué estrato se encuentra hacia el subsuelo, y ahí podemos verificar por cantidad de años se va acumulando los estratos. Entonces, hacen una aproximación. No solamente está ello, está la dendrocronología, está el arqueomagnetismo, están las técnicas que hoy ya se están utilizando mucho a nivel mundial, las técnicas del flúor, los isótopos de renio y de osmio, ¿no? Las pruebas del carbono 14, que es el más conocido, los del nitrógeno. Pero el último que he hablado de los isótopos de renio y osmio ya revolucionó ya, ¿no? En Estados Unidos y en otros países muy adelantados y con laboratorios bastante especializados, pueden jóvenes utilizando solamente el ADN que dice que se encuentra encapsulado en las piezas dentarias de un animal o de un humano, si se encontrase. Pero para que pase mucho tiempo y no se transforme en pétreo, no se petrifique, tendría que estar obligadamente ese resto en un lugar oleaginoso, o sea, aceitoso. Y ahí este hueso puede quedar en su estado normal. Y esta pieza dentaria puede abrirse y ir hacia la parte central y comenzar a trabajar con los isótopos que dije de renio y de osmio. Jóvenes, y es bastante, hoy en la actualidad, hasta maravillado de lo que han encontrado. ¿Por qué? Porque se puede observar de que arroja el clima, qué consumió ese animal y qué enfermedades tuvo. Arroja todo, es ya prácticamente como un libro. O sea, es algo que poco a poco nosotros nos estamos quedando sorprendidos de tanto avance que hay en la actualidad, pero les comento de ello. Yendo a lo de Pacaicasa, se encontró este resto en una cueva, pero al lado de una osamenta, en el cual posiblemente esta osamenta de este animal antiguo, por supuesto de esa época, los megaterios, que han sido uno de los animales extintos, los esmilodontes, el diente de sable, pero los consumibles para el hombre, se encontró una punta semejante a una punta de lanza. Entonces la hipótesis, si hay una punta de lanza en una cueva, el hombre fue cavernícola y vamos a ver de que hay ese resto, entonces hipótesis, el hombre consumió ese animal. Al consumir ese animal y arrojar esta fecha, quiere decir que es el primero. Pero sus detractores dicen no, pues, ¿no? Como dije hace un momento, con signo de interrogación.
Puede ser que también de la caverna se desprendió una roca y que tenía caprichosamente esa forma de punta de lanza. Puede ser, jóvenes, puede ser. O sea, hay detractores que tengan la razón y por ese lado, este primer hombre queda así y como los que veremos hasta acá más o menos, ¿no? Hasta acá. Igual en Ayacucho, Richard McNeish, restos líticos, punta de asta con lanza, como dije hace un momento, las puntas hechas en roca y con forma de cola de pez para que sujete a la lanza, para que no escape, para que de esta manera pues el animal, recuerden ustedes que el animal, su piel no es delgada, ¿no? Su piel es muy gruesa, entonces tiene que ser desgastada esta punta y arrojada y tiene que estar segura para que al momento de que sea arrojada no ceda y pueda darle muerte al animal. Richard McNeish, 9.000 años, ya instrumento de mejor acabado. ¿Van viendo? Cada vez va siendo mejor acabado, ¿no? Chivateros, Edward Lanning, primeros restos de la costa que son utilizados de la roca ya más utilizable, como dije hace un momento, la metamórfica. Estos restos primeros son restos ya que tuvieron un acabado, pero más filoso. Por eso se le conoce a esta zona como un lugar, pues, la fábrica, vamos a decir, ¿no? La fábrica de las piedras de mejor acabado. Continuamos, jóvenes, con el cuadro y vamos a ver que en este sector ya encontramos Toquepala, Paiján, Lauricocha, es comarca, Pampa Canario. Vamos a tocar a este grupo de hombres que tienen este nombre, que han sido ubicados en esta zona, y cada uno de ellos ya va a tener una abismal diferencia a los de esta parte de acá que era Puntas Líticas. ¿Por qué, jóvenes? Porque acá, por ejemplo, el hombre de Toquepala que se encontró entre Moquegua y Tacna, Miomir Bojovic, aproximadamente 7.500 años, ya este hombre que vivía en cavernas hizo pinturas rupestres. ¿De qué? De cérvidos, de captura de camelios, pero a la vez han encontrado de que el hombre ha dibujado, por eso se le conoce como la pinacoteca más antigua en el Perú, ha encontrado un armadillo dibujado y a la vez golpeado, descascarado, y se piensa que el hombre ya hacía religión, porque agarraba, posiblemente para que le vaya bien la cacería, agarraba una roca, comenzaba a golpear ese dibujo y pensaba pues religiosamente que la cacería le iba a ir bien. Eso se piensa como una hipótesis de este hombre llamado Toquepala. Acá se ve claro la técnica del Chaco que hace un momento explicamos, que era solamente con los hombres unir dando vuelta a una cantidad enorme de territorio y juntar hasta separar solamente los machos y dejar a las hembras para su reproducción. Miomir Bojovic, aproximadamente estos años, el hombre de Paiján, en la Libertad, Claudia Chauchat, estos años, ya restos humanos. Ya cuando decimos restos humanos es porque el hombre ya comenzó, jóvenes, a enterrar. Ya el hombre enterraba sus cadáveres, que por diferentes motivos de esa época, ataques de animales, muchas veces carencia en el consumo de nutrientes, jóvenes, hacía que el hombre a los 30 años ya sea abuelo. Así dice. A los 30 años era como mirar hoy un abuelito de 90 años.
Pero ustedes dirán, profesor, 30 años, es todavía bastante joven, claro. Hoy en la actualidad, porque el consumo ya de vitaminas, de proteínas y otros más que se encuentran en los alimentos balanceados, nos está dando pues un alargamiento de vida, pero en esa época 30 años era abuelo ya. Miren cómo todo va pasando por el tiempo que va pasando pues en este caso en miles de años. Lauricocha, Huánuco, Augusto Cardis, como descubridor, aproximadamente estos años, ya son los restos más antiguos de la sierra. Ya acá se puede encontrar cráneos humanos en forma ya alargada, como la cultura que vamos a ver más adelante, Paracas, que ustedes desde primaria, imagino que ya la han llevado, en primaria ya se hace culturas pre-incas, entonces ahí se puede ver claramente que los Paracas se alargaban el cráneo colocándose tablillas de muy pequeños hacia atrás, los que iban a ser gobernantes, por supuesto. Acá ya se daba ello. Pasamos a Excomarca, Lima, Pampa Canario, Lima, Bernardino Ojeda, esta cantidad de años, ya resto líquido, ya textiles ya. Ya comenzaron a hacer textiles, una textilería ya burda, ya muy, por supuesto, una de las más antiguas. Edorlani, esta cantidad de años, y ya utilización de morteros y batanes. Esto ha sido, jóvenes, lo que en una primera parte que se conoce como lo que es el inicio de la cultura, de los hombres que comienzan a poblar acá en el Perú.